Dios le bendiga, buenas noches mis hermanos. Gracias por la oportunidad de poder compartir en este espacio con ustedes. Siempre para mí es una bendición poder hacer equipo con mi hermano, el ministro Miguel, y con su familia que están ahí. Así que esas familias son mías, son de los míos, como dicen allá en Dominicana. Y bueno, pues entonces como esto es poco tiempo, vamos inmediatamente a comenzar. Nueva vez, gracias. Hace ya muchos años en mi vida, yo me di cuenta que si algo yo quería hacer en la vida, pues yo tenía que, aunque no estudiara finanzas ni me preparara en eso, pero tenía por lo menos que saber un poco, porque al final de cuentas, absolutamente todo estaba afectado o estaba impactado por la educación que nosotros tengamos o tuviéramos en, en cómo funciona la economía. Usted sabe que una de los principios básicos, de las principales cosas que uno aprende es que las necesidades, y los deseos de nosotros como seres humanos son infinitos. Las necesidades están ahí, siempre van a estar, pero por el otro lado es un principio de economía. Del otro lado están que los recursos son escasos. Entonces, si los recursos son escasos y las necesidades y los deseos son infinitas, entonces ahí es donde entra el principio de economía que nos dice que definitivamente nosotros tenemos que saber usar, aprender a manejar los recursos que nos son dados eficientemente. Y de hecho, eso es un principio bíblico porque el Señor nos llama a ser buenos mayordomos. Y para ser buen mayordomo, yo tengo que aprender a administrar bien los recursos. Y usted sabe que el recurso principal que nosotros tenemos es el tiempo. En este país, por ejemplo, y bueno, creo que en todo lugar, el tiempo sigue siendo el principal recurso porque es el recurso que usted intercambia por dinero. Entonces, así como el tiempo, así todos los demás recursos que tenemos, pues deben ser administrados eficientemente. Entonces, vamos a pasar a ver qué es el concepto financiero. ¿Qué es el concepto financiero? Pero yo debo hablarle de que muchas de las cosas que yo he aprendido sobre finanzas he tenido que aprenderla, digamos, por la práctica de una persona que ha tenido, en mis inicios, ¿verdad? Tuve la oportunidad o digamos la dicha, la suerte, la oportunidad, no sé cómo llamarlo, pero yo sé que muchos de ustedes se identificarán conmigo y es que hemos pasado, yo he pasado por situaciones de mucha precariedad financiera, mucha necesidad económica. Yo recuerdo, por ejemplo, por allá por mis inicios en la universidad, donde yo tuve que comenzar a trabajar estudiando y precisamente tuve que comenzar a trabajar porque no tenía cómo pagar la universidad. Y yo sé que muchas personas se pueden identificar con lo que es la situación de pobreza, la situación de necesidad de recursos, y por esa razón es tan importante aprender a administrarnos bien. Deudas, muchas deudas. Yo he vivido problemas serios de deuda, problemas serios con tarjetas de crédito, situaciones eh, con deudas hipotecarias, con préstamos de vehículos, situaciones de préstamos que no lo puede pagar, atraso de 2, 3 meses. Es increíble, pero ¿por qué le digo todo esto? Porque en medio de todo esto es que uno aprende, y muchas veces esas son las cosas que permiten que uno aprenda a cuando llega la oportunidad de que Dios te pone recursos en la mano, usted sepa administrarlo. Entonces, el concepto financiero, cuando hablamos específicamente de las finanzas, nosotros nos referimos a una disciplina que se deriva de la ciencia de la economía.
en la ciencia de la economía hay varias ramas. Una de esas ramas es las finanzas. La finanza tiene que ver con el manejo, es la disciplina que estudia la gestión y el manejo eficiente del dinero. El manejo eficiente del dinero es un concepto académico, pero es un concepto también práctico, porque lo que la finanza en sí, lo que envuelve las finanzas es cómo se gestiona el dinero. ¿Qué significa esto? Todo lo que son recursos financieros, pero hay otros recursos que son los no financieros que también de una u otra manera impactan y se convierten eventualmente se convierten en dinero, como el caso, por ejemplo, de los activos. Los activos es un elemento de finanzas porque los activos también eventualmente se convierten en dinero. ¿Qué es un activo? Es un concepto financiero también. Un activo, usted tiene activo cuando usted tiene algo que tiene dos características. Número uno, ese activo puede generarle utilidad o beneficio o rendimiento en el futuro y ese activo en el momento representa valor, suma valor en su, en su capacidad, digamos, en su patrimonio. Otro concepto importante es el patrimonio y todos deberíamos hacer un análisis eventualmente de cuál es nuestro patrimonio, porque eso le da una idea a usted de la situación. Es como una foto, es como un diagnóstico, así como cuando alguien va al médico y se hace un diagnóstico de su salud, le hacen análisis, le hacen sonografía. Asimismo, una evaluación de la situación patrimonial o de la situación financiera de una persona, pues le permite también saber si es positivo, ¿verdad? Todos quisiéramos que nuestro patrimonio fuera positivo. ¿Qué significa? Cuando un patrimonio es positivo, no es más que no sus ingresos, sino sus activos son mayores que sus pasivos. Sus activos sobrepasan sus pasivos. Le dije que sus activos son aquellos que representan valor en el presente y representan rendimiento, utilidad, beneficio en el futuro. Si eso es mayor que los pasivos, ¿qué son los pasivos? Los pasivos son todo lo que usted debe, todo lo que usted está obligado a pagar, todo lo que usted, aunque no lo sepa, por eso muchas veces no solamente cuente lo que la deuda del banco, no solamente cuente la tarjeta de crédito, sino que cuando usted esté evaluando los pasivos, tiene que contar también aquellas cosas que están ahí que eventualmente usted tiene que pagarla en el corto plazo, en el mediano plazo o quizás en el largo plazo, en algún momento va a tener que pagar. Entonces esos son sus pasivos y cuando usted suma y resta los activos menos los pasivos, su patrimonio positivo o negativo, eso le va a decir cuál es su situación. Esa es una manera, pero el concepto financiero envuelve, como le decía, activos, pasivos, patrimonio, los recursos en general y también las técnicas o las claves, como por ejemplo el presupuesto, que lo vamos a hablar más adelante, pero ¿cuáles son esas técnicas o esas claves que le permiten a usted el valor, maximizar el valor de lo que usted tiene, de los recursos que tiene en la mano? Es como esos recursos que Dios le entregó. Hay un texto que es un texto que yo utilizo cuando estoy dando conferencias sobre finanzas personales, sobre todo en la iglesia, que yo utilizo mucho está en el libro de Lucas capítulo 19, capítulo 19, versículo 26, y lo voy a leer en una versión diferente a la Reina Valera. Es la versión Palabra de Dios para Todos, y dice así: yo les digo, a todo el que hace buen uso de lo que tiene, se le dará más, pero al que no hace buen uso de lo que tiene, se le quitará todo. Así que un principio bíblico de finanzas es la buena administración, es que nosotros pues aprendamos, y la clave en este aspecto es
entrenarnos, es capacitarnos, es tener una buena educación financiera. Otro aspecto importante en el concepto financiero es que está ligado a las metas, a los objetivos, y creo que en un momento mi hermano Miguel va a hablar de eso, pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que no podemos hablar de finanzas sin hablar de objetivos o metas, pero tampoco podemos pensar en metas o plantear objetivos sin pensar en el impacto financiero que tiene eso. Entonces ahí es donde entran elementos como el presupuesto, entran otros elementos como tus propias finanzas personales. Ojo, es muy importante saber que si la persona, y eso yo lo aprendí y lo aprendí, digamos, con dolor, tuve que aprenderlo con dolor una vez que me di cuenta que yo estaba ayudando a una empresa a tener buenos resultados en sus finanzas, le estaba ayudando a reducir sus costos, los costos que le estaban haciendo perder dinero y a maximizar los recursos que tenía. Y sin embargo, mis finanzas personales eran un desastre. Y uno muchas veces tiene que evaluar cómo van las finanzas personales porque usted en su trabajo, en lo que le ponen en la mano, dice la palabra del Señor que si nosotros no podemos administrar bien nuestra casa, y también habla acerca de que si no podemos nosotros ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos entrega, si no podemos ser fieles en lo poco, si no podemos hacer esas cosas, entonces ahí entra las finanzas personales, que es un concepto financiero también, que tiene que ver con cómo nosotros llevamos el día a día. Llevamos nosotros un registro de lo que está ocurriendo en nuestra finanza día a día. Entonces, los otros elementos importantes que hay que ver en el tema de finanzas, le voy a pedir, Miguel, que me haga una seña porque no tomé el minuto cuando comencé, pero no quiero pasarme de los minutos. Entonces, otro concepto importantísimo del aspecto financiero, del concepto financiero, sobre todo en lo que tiene que ver con las empresas, con los negocios, con los pequeños negocios, en este caso, los emprendedores, las personas que ponen, que tienen la fe y tienen la osadía de arriesgarse, de invertir, de poner sus recursos, es que no solamente este concepto aplica para las finanzas gubernamentales, no solamente aplica para las finanzas a nivel de personal, sino que tiene que ver con las finanzas corporativas, cómo se maneja, cómo se corre la operación de un negocio. Es importantísimo y hoy hay muchas herramientas, hay mucha tecnología, hay muchas técnicas para que un emprendedor, una persona que está poniendo un negocio, yo por ejemplo tengo una compañía y una de las cosas que yo hacía a través de mi compañía era consultoría financiera y ayudaba a los negocios. Y una de las cosas que yo me daba cuenta era que había muy buenas ideas. Muchas veces hay buenas ideas, hay buenos proyectos, hay gente que tiene una buena idea de negocios, pero muchas veces por el no estar educado financieramente o por no tener la asesoría correcta, pues puede quebrar, puede dañar, puede perder mucho dinero porque no ve los riesgos, porque no hace lo que se llaman simulaciones, no se hacen escenarios, cálculo de escenario de lo que pasa, de lo que va a ocurrir. No se calculan bien los costos y ahí yo lo conecto con una palabra bíblica cuando el Señor le dice a los discípulos: ¿quién de ustedes que va a hacer una casa primero no se sienta primero y calcula? Es la primera vez que usted oye al Señor hablando de calcular y de predecir para el futuro. Entonces, una de las cosas que hacemos muchas veces es que no revisamos los riesgos, no vemos cuál es la incertidumbre del mercado, cuál es la volatilidad, cuál es en la toma de decisiones, cuáles son las decisiones, los riesgos de cada decisión, cuáles son los costos asociados. Ahí entra todo lo que es
plan de negocio bien estructurado que a la vez tiene un buen respaldo de, de un buen presupuesto, de un buen modelado financiero, de una buena estructura donde se calcule y se ponga sobre la mesa. Y esto es lo que le va a dar la seguridad a los inversionistas, a las personas que tienen sus recursos y que quieren ponerlo, pero no quieren ponerlo de gratis, quieren ponerlo en un lugar seguro y saber que eso pues le va a dar una rentabilidad. Entonces, y por último, en el aspecto, por ejemplo, de las finanzas, sumamente importante es el elemento de eficiencia, de cómo ser eficiente, pero cómo ser efectivo. Cuando se habla de eficiencia y de efectividad, estos conceptos están ligados a los recursos, porque son los recursos, son los que pueden, los que nos permiten a nosotros lograr las metas, pero usted puede lograr una meta con $1.000.000 y la puede lograr con $100.000. Y dos personas pueden lograr la misma meta. Uno la logra con $1.000.000 y otro la logra con $100.000. ¿Cuál fue más eficiente? ¿Cuál de los dos fue más eficiente? El que gastó $1.000.000 gastó 10 veces más, logrando lo mismo que el que gastó solamente $100.000. Entonces ahí está el concepto de eficiencia, pero también está el concepto de la efectividad. Cuando somos efectivos, logramos no solamente ser eficientes, dígase, eficiente es lograr más, maximizar con los recursos que tengo. Y para eso hay que saber el concepto financiero, hay que entender las finanzas, hay que entender cómo funcionan los bancos, cómo funcionan las tasas de interés, cómo funciona el interés compuesto, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo funcionan los préstamos, cómo funciona el sistema financiero internacional y el sistema bancario. Porque el que no sabe eso muchas veces está pagando o está aceptando ofertas o está aceptando firmar contratos sin saber que lo que está haciendo es en su propio, eh, en su propio daño. Entonces, esto tiene que ver con la efectividad. Y la efectividad es fundamental si hay que ser en este mundo tan competitivo, en este mundo donde hay tantas personas probablemente haciendo competencia, haciendo lo mismo, en un mercado donde ya no solamente es un mercado por país, ni un mercado por ciudad, ni un mercado por provincia, es un mercado global. Lo que alguien está haciendo en la República Dominicana, alguien lo está haciendo en Latinoamérica, en otros países, y alguien que está vendiendo un producto en Dominicana, una persona se la puede comprar en África y viceversa. ¿Qué significa eso? Que ya tú estás compitiendo a nivel global con el mundo entero. Por lo tanto, la efectividad y la eficiencia es más necesaria que nunca. Es más necesaria y es más vital. ¿Por qué? Porque si no puede ser eficiente, si no puede ser efectivo, pues es cuestión de tiempo para que tu propuesta, tu negocio, tu plan, pues sea desplazado por alguien más. Y así mismo funciona a nivel personal. Cuando una persona no logra en su trabajo, con sus recursos, no puede ser efectiva, no puede ser eficiente, pues evidentemente ahí entra las quejas, entra que la persona no puede echar para adelante porque el salario no le da, pero el salario no le da, pero tampoco entonces se preocupa por educarse financieramente quizás o buscar otros mecanismos de cómo incrementar su ingreso, porque por ahí comienza todo, cómo incrementamos el ingreso. Entonces, si no podemos o reducir los gastos, esto no tiene mucha ciencia, señores, y eso es lo bueno de la finanza. La finanza es algo bien práctico, no tiene tanta ciencia, hay algunas técnicas que hay que aprender, hay que educarse, pero esto no tiene mucha ciencia. Si usted un principio, si usted gasta más de lo que gana, usted lo supo, ¿verdad? Así mismo funciona a nivel empresarial. Si gasta más de lo que gana, eventualmente
si sale más dinero del que entra, eventualmente esa empresa o esa persona va a tener problemas financieros graves. Así que esta primera parte pienso que me pasé, Miguel. Le dije que me haga una seña, mi hermano Miguel. Me pasé de 15 minutos, yo creo. Usted tranquilo porque usted sabe que tiene que volver. Tenía que usar los ajustes financieros con el tiempo. Pero nada, lo que sucede es que realmente estos temas, solo un tema de esto, es una conferencia, no de una hora, sino, ya te sabe. Así es, correcto. Solo tema de esto es prácticamente una materia en la universidad, o prácticamente no, son materias. Entonces, nada, Dios me lo bendiga una vez más. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están ahí. Tenemos 35 personas. No sé si mi pastor, José Renato, está por ahí. Tengo tantas personas que mencionar por su nombre, pero por lo menos permítanme mencionar las que están de otras latitudes, como es mi hija, la doctora Yolanda Feliciano, que está desde México, y hay personas que están desde otras ciudades. Son muchas. A ella la que tengo aquí enfrente en el icono, los iconos, te sabes que se esconden, hay 19 escondidos, así que los demás me van a perdonar, que a ella la que tengo presente, luego lo buscaré a todo, pero vamos a pasar rápidamente. Quiero, por el compromiso que tengo, decirle a todos los que están aquí dentro, primero darle la gracia y luego decirle que no se pierdan ninguno de los días, de los 5 miércoles que vamos a estar emitiendo esto que le podemos llamar conferencia talleres, porque como me decía mi amigo, mi hermano y esposo de mi hija, Jenny, John Alcántara, quiere que yo le diga a mi hijo, pero es muy viejo, así conmigo. Entonces, entonces eh, vamos a estarlo concatenando y aquí lo que le vamos a estar dando como el índice, como el manual, para que usted entonces luego vaya adquiriendo e investigando, porque yo hace mucho que puso esto en mi corazón, así como el caso de John. Yo he quebrado más de seis empresas, pero me di cuenta que Thomas Edison quebró más de 3,000 veces como no se hacía el bombillo. Entonces dije, bueno, si él llegó a 3,000, yo apenas voy empezando con 300, con 3. Dice José Díaz, que excelente. Soy mi compadre, mi amigo, ha quebrado junto conmigo y se ha levantado junto conmigo también. Aquí se están develando secretos, nada. Entonces, continúen miércoles tras miércoles, porque vamos a estar, así como yo le mandé ahí, el miércoles que viene lo que es el enigma de la deuda. ¿Qué son deudas? ¿Cómo endeudarse? ¿Para qué endeudarse? ¿Qué tarjeta de crédito? Que es muy importante. Luego viene la finanza familiar. Y es muy difícil uno no entrar en un tema contra otro, pero los que van a dar esos temas se van a especificar más eso. Entonces viene otra vez lo que es la finanza empresarial. Y entonces, por último, viene lo que es el emprendedurismo, que ahí yo voy a entrar y va a cerrar mi hermano John con lo que son la formación y estructura de la pyme, que eso es extremadamente importante, lo que son las pymes. Aquí todo el mundo de una manera u otra tiene una pyme, porque si no tiene una pyme personal como empresa constituida, tiene una pyme familiar. Y eso, al fin y al cabo, son necesarios esos conceptos. Bueno, ya tenía que darle por lo menos ese anuncio para que todos los que están aquí sepan que todos los días son más importantes y cada uno de los temas vienen concatenados. Se inició con lo que era concepto, que muy bien lo ha expresado excelentemente el financista John, lo que es el concepto. Cuando usted conoce lo que es un concepto de una cosa, entonces usted lo va a poder aplicar porque ya usted sabe qué es eso. Y viene entonces lo demás, lo demás. Yo ahora voy a hablar de lo que es la meta desde la óptica financiera. Y voy a ser breve porque quiero darle el mayor tiempo a John. Entonces, meta. Déjame compartir pantalla porque a mí no se me dañó la computadora. Perdóname, John, tú tienes que agarrar, aceptar todo eso conmigo. Entonces, ahora sí me están mirando mi pantalla compartida. John, dime si se estaba mirando bien. ¿Se está mirando bien, John? No te Sí, escucho. Ok. se ve un poquito pequeña, pero creo que ahí Ve, 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 quizás si puede solamente poner el archivo.
en la pantalla, no sé cómo hacer eso, pero solo ponga el archivo, el Word. Es que solamente está el archivo de Word. Ah, ok, ya entiendo, que deje de, sí, entendí, ya entiendo lo que quiere decir. Desde aquí que no, que deje de anclar. Ok. Ahí, ¿se ve mejor? O lo agranda más todavía. Mm, Bueno, voy a tener que meterme a la pantalla de ustedes para que vean entonces más esto aquí y le doy a agrandar más, sí, eso es lo que me pide. Ahí, correcto, sí. ahí, Sí, yo creo que ahí está bien. ok. Bueno, metas desde la óptica financiera. Fíjense, antes de empezar a decirle el concepto de meta, bueno, voy a decir el concepto de meta. Meta es el resultado esperado o imaginado de un sistema, una acción o una trayectoria, es decir, aquello que esperamos tener o alcanzar mediante un procedimiento específico. Las organizaciones, los individuos, los colectivos y todo se trazan metas y emplean procedimientos para tomarla o hacerla realidad. El que no tiene meta es como un carro, como un vehículo, como alguien que va sin rumbo, no sabe en qué dirección se dirige, si norte, sur, este, oeste, y por lo tanto no sabe ni siquiera para dónde va. Entonces, la palabra de Dios no es riquísima en instrucciones, como acabó de decir mi hermano John Alcántara, de que Dios habla, inclusive dice, no se sienta todo hombre prudente y calcula antes de iniciar una construcción, calcula a ver si los recursos que tiene le son suficientes. Eso está dentro de la meta y de la organización. ¿Qué meta tiene? Hacer una construcción, pero para eso obviamente tiene que saber qué quiere alcanzar, qué edificio quiere alcanzar, cómo quiere hacerlo. Entonces esto empleándolo en lo personal, todo individuo, toda familia tiene que posicionarse desde una óptica, desde un punto de partida. Estoy aquí, pero quiero llegar a tal lugar. Claro, hay que tener organización para eso, como lo vamos a estar mirando, no quiero entrar en las otras conferencias, pero la meta no se pueden proyectar a largo plazo, tienen que ser a corto, mediano y largo plazo y medible. Usted no puede ponerse una meta de que va a rebajar, poner algo tan común, 30 libras en un mes y empezar. Y cuando lleguen los 30 días, irse a pesar. No, usted tiene que irse pesando diario, todos los días. Usted tiene que ir haciendo mediciones para que cuando vayan a llegar a esos 30 días, usted ve si está logrando en ese camino, en esa trayectoria, alcanzar su meta. De lo contrario, si en el camino tiene que hacer ajuste, entonces usted tiene que irlo haciendo de tal manera que usted vaya logrando alcanzar la proyección de esa meta. Eso son las proyecciones medidas. Pero es importante, antes de hacer esas cosas, usted saber cuál es la meta que se está tratando. Hay meta atemporal y hay metas temporales. La meta atemporal es la eterna, la que no está sujeta al tiempo. Se fundamenta en la observación del orden divino, que es la glorificación de Dios. Toda persona sensata, y mayormente las 36 personas que estamos aquí, de una u otra manera, o de una u otra manera, todas, absolutamente todas, tenemos conocimiento de Dios y debemos estar conscientes de que de aquí no vamos. Entonces, lo primero que al elaborar a usted trazarse una meta, sea en su familia, sea en su finanza, en cualquier ámbito que usted se vaya a proyectar una meta, usted tiene que estar consciente de que hay metas temporales y hay metas atemporales. Y la meta temporal no puede estar por encima de la atemporal, porque la atemporal se va a cumplir sí y sí. Y lo primero que usted tiene entonces es que proyectarse, que Dios esté al frente de sus metas, que sus metas sean dirigidas, sean programadas, sean monitoreadas por Dios para que usted pueda tener éxito, porque nada le vale a usted alcanzar metas temporales y que entonces la meta más importante, que es la temporal, usted la pierda de vista. Ahí tenemos varios versículos y pasajes bíblicos. Obviamente solo le voy a decir la cita: Colosenses 3:17, Primera de Corintios 10:31, Mateo 6:31, Primera de Corintios
9:26. Ustedes la leen y la disfrutan en sus casas. Recuérdense que le dije que aquí lo que estamos es tratando de dar lo que son los índices porque no tenemos tiempo para más. Entonces, meta temporal son las terrenales. Dice, la meta temporal es la pasajera, la terrenal, la que está sujeta al tiempo. Se fundamenta en la obtención de bienes materiales e inmateriales para el disfrute de la vida terrenal. Antes de fijarse en una meta temporal, debemos observar algunos parámetros tales como edad, tiempo, recursos, salud, entre otros. Ve lo que yo mismo le estaba diciendo yo. Cuando uno va a fijarse una meta o va a alcanzar algo, uno tiene que también ver sus limitaciones, porque usted dice, voy a construir en 10 años un edificio de 10 plantas, planta por año. Pero vamos a ver, usted tiene los recursos para eso. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está la proyección de cómo te va a hacer eso? No, entonces, toda persona sensata primero trata de ver con qué cuenta antes de lanzarse. Y esto aquí no le voy a decir que falta de fe, no necesariamente, porque Dios mismo aconsejó que todo el que va a hacer una construcción primero se sienta y evalúa, hace un análisis, hace un conteo de sus recursos, hay una palabra, de su existencia, de lo que tiene para lograr esa construcción. Si la construcción se lleva 100 fundas de cemento y lo que tiene en el momento es para comprar 10, pues entonces sabe que tiene que esperar más tiempo para empezar la cosa tan práctica como esa. Aquí le tengo también pasaje bíblico como Corintios 9:26, Lucas 14:28, que habla precisamente de sentarse y calcular, entre otras. Entonces yo hice una observación aquí que me parece importante no dejársela, porque yo hice unos contenidos a final de año de cristianos y sus metas, porque cada vez que va a iniciar un año, el cristiano se pone meta. Eso está en el canal de YouTube Nutrición Espiritual. Y una de las cosas que yo decía es que todo hombre, mujer sensato, cuando Dios le otorga la oportunidad de arribar al medio siglo, se detiene a hacer una retrospectiva del transitar de esos años de vida. En mi caso, hice un análisis y me di cuenta que ya pasaba de medio siglo. Y dije, bueno, ya no tengo la fuerza, ya no tengo la capacidad, tengo que hacer ajustes, tengo que hacer cosas, todavía falta, he logrado esto, no he logrado aquello, y hacer ajustes para lograr esa meta. Entonces, en cualquiera de las dos metas, usted tiene que siempre ir haciendo mediciones, ir haciendo proyecciones. Pero como estamos hablando netamente de metas desde la óptica cristiana, entonces, desde la óptica financiera, quiero centrarme un poquito ya este minuto que voy a tomar, porque ya tengo que pasarle a mi hermano John, que me quitó mi tiempo, pero yo no se lo voy a quitar de él. Que cuando se habla del ámbito financiero, vamos a llevarlo al plano original, a la primera institución que Dios formó, hombre y mujer, sin hijo, sin familia extendida, hombre y mujer. Ese hombre y esa mujer como cabeza de casa tienen que sentarse y proyectar en todos los niveles. Y uno de los niveles que deben proyectar y priorizar es en el nivel financiero, porque cuando una finanza se deteriora en el hogar, se deterioran las emociones, y aquí todos somos adultos, se deteriora hasta el hotel y a la cama gozoso. Entonces, porque con tanto cobrador atrás, con tantas situaciones, imagínese cómo te pasa su día, qué ánimo tiene. Y la esposa se le queja, el hombre se le queja, y hay situaciones. Entonces, prudentemente, toda pareja, todo hombre, todo matrimonio deben prepararse en meta y sentarse y analizarla y darle seguimiento como familia, porque la familia es la primera institución y la institución que por demás fundó nada más y nada menos que el mismo Dios. Entonces, como primera institución, como primer proyecto humano, el hombre y la mujer tienen la responsabilidad de cuidar su salud financiera. Y cuando el gozo de una buena finanza está, va a estar el gozo de paseo, de buenos disfrutes, de buenas celebraciones, de buenos restaurantes y todo lo demás que Dios ha creado y ha provisto para que lo disfrutemos. Pero sin una finanza sana, sin una finanza adecuada, no podemos hacerlo. Entonces, una de las metas que toda pareja debe ponerse es: ¿qué vamos a hacer? Y quiero hacer énfasis en esto porque
Es muy común que la pareja no tengan objetivo común. Y todo hombre y toda mujer deben proyectarse con objetivos comunes. No puede un hombre estar pensando en comprar una casa y la mujer está pensando en comprarse un carro. No, únanse, vamos a comprar la casa. Luego únanse, vamos a comprar el carro. Luego únanse, vamos a la vacación. Luego únanse, vamos a pagar las universidades de los hijos. Y todo lo que tenga que ver con finanzas, si se hace unido, sucederá mejor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y espero que estos contenidos estén siendo de bendición para todos. Dejo ahora mi hermano John Alcántara con la parte final de esta noche. Dejo de compartir ya. Muy bien, mi hermano Miguel, excelente. Gracias. Voy a tratar de no quitarle su tiempo otra vez. Dele, ya es todo suyo. Ok. Bueno, entonces usted ha hecho una buena explicación y una buena disertación sobre las metas, sobre la planificación. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de el presupuesto, que de hecho es una herramienta es una herramienta fundamental para todo esto que estamos hablando, no solamente el concepto financiero, sino también cuando se habla de planificación a nivel personal y tanto a nivel personal como empresarial, usted no puede hablar de planificación sin hablar de presupuesto. Una cosa van de la mano, es decir, está la planificación sin presupuesto estaría coja. Para que usted entienda, le estoy diciendo esto y se lo estoy diciendo en un lenguaje bien práctico, bien llano, no tan técnico, para que sepa la importancia que tiene el presupuesto. Hay gente que planifica y hay dos cosas que son las que me dice a mí que usted realmente tiene un plan. Hay dos cosas que me dice a mí como asesor financiero que he sido, como consultor de empresas que he trabajado. Hay dos cosas que me van a decir si lo que tú tienes es un sueño o es un plan. Si lo que usted tiene es un sueño o es una planificación real. La primera cosa es fechas, tiempos. Y creo que Miguel mencionó algo de eso. Tiempos. O sea, usted tiene que definir tiempos. Lo que no tiene tiempo, lo que no tiene fecha, lo que no tiene una fecha de ejecución, no es más que un sueño. Se convierte en un plan cuando tiene una fecha. Y entonces así usted puede establecer un plan a corto plazo, que normalmente un plan a corto plazo es un plan que tiene un tiempo de meses, generalmente se cuenta en unos cuantos meses, una fecha a mediano plazo y una fecha a largo plazo. Normalmente a largo plazo ya se piensa de más de 3 años, 5 años, cosas así. Entonces, Eh, cuando se define un plan, lo primero es definir las fechas y el otro elemento del que le estoy hablando es el del presupuesto. O sea, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto en, se lo voy a decir de la manera más sencilla posible, la manera más sencilla para todo público. El presupuesto es traducir el plan a números, es ponerle números al plan, es ponerle la cantidad de recursos que lleva o que necesita ese plan. Ahora, si le doy una definición un poco más compleja, le pudiera decir que el presupuesto es una herramienta financiera que permite estimar la planificación, permite estimar los ingresos, permite estimar los gastos, permite pronosticar ingresos, gastos en un periodo determinado. ¿Y con qué propósito? Tiene que tener un propósito y el propósito es organizar, controlar. El presupuesto permite controlar
y evaluar el uso eficiente de los recursos que usted tiene. Eso es a nivel personal como empresarial. En otras palabras, el presupuesto es decirle al dinero, el presupuesto le ayuda a usted y me ayuda a mí a decirle al dinero a dónde debe ir. Normalmente el dinero llega y el dinero sabe para dónde va, o el dinero nadie le dice para dónde va, sino que el dinero simplemente se va y el dinero llega y se va. Pero el presupuesto nos ayuda a nosotros a decirle al dinero a dónde debe ir, a dónde usted quiere que el dinero vaya. Y para eso requiere disciplina, eso requiere rigurosidad, eso requiere que nosotros pues seamos estrictos muchas veces para poder lograr las metas, porque el presupuesto es una simple herramienta. Por ejemplo, las personas pueden hacer un presupuesto mensual, un presupuesto normalmente se hace anual, pero puede dividirse por mes, puede dividirse por trimestre, puede dividirse por cuatro meses, puede hacerse en el periodo que usted quiera. Puede hacer los registros diarios si quiere, puede hacer los registros semanales, puede hacer los registros mensuales. Lo ideal sería que usted comience, ¿sí? Dele, vamos, vamos bien. Lo ideal sería que usted comience haciendo registros como yo comencé. Por ejemplo, cuando yo comencé a hacer presupuesto, yo anotaba físicamente, yo anotaba en una hoja cada vez que yo hacía un gasto y lo iba poniendo en una hoja y lo iba poniendo gasto, gasté tanto en este desayuno que compré, gasté tanto en el supermercado, gasté tanto arreglando esta pieza del vehículo y entonces eso al cabo de un tiempo, eso me ayudó. ¿Por qué? Porque habían cosas que yo no sabía de qué manera yo le estaba gastando, de a dónde se estaba yendo el dinero. Entonces, esta herramienta permite no solo registrar, sino que permite controlar. Y bueno, creo que ahí el hermano Miguel está mostrando. Hay muchas herramientas que usted y yo podemos usar. Vamos a ponerte en contexto con esto. Estoy haciendo algo que no lo tenía previsto, pero como vi que el hermano John fortunadamente está tocando ese tema y él empezó a hablarle de los gastos. Mire, perdóname John, tú sigue ahí. O tú lo puedes leer y decirlo. No, yo no lo veo, siervo, no, pero dígale. Pero sí se está mirando la presentación, ¿verdad? Sí, Pero mira, claro. aquí dice Agenda Presupuestaria Familia Mercedes Ortiz. Es lo que nosotros como familia hemos quitado. Entonces, como familia, aquí nosotros, lo primero está la entrada. Pusimos el renglón de las entradas, el glose, los montos presupuestados, los montos que tenemos proyectado conseguir. Pero entonces aquí, en estas sesiones, están los montos ya entrados. Y aquí entonces viene la suma de lo que entró y aquí el resultado. Aquí nosotros tuvimos en enero un superávit de $200. Aquí está el desglose de los gastos. Los gastos se dividen, yo me gustaría que yo lo dijera, pero yo simplemente le estoy leyendo esto aquí, en costos y gastos. Yo se lo voy a explicar ahora mejor. Entonces yo lo dividí en costos y gastos. Los costos, lo que te deben como en naranjado, y los gastos en lo que te deben en rojo. Y como yo tengo también asunto allí en Dominicana, entonces también puse la parte que corresponde al manejo de Dominicana. Y aquí abajo están los cálculos como cristiano de las entradas y el pago del diezmo y todo el resultado que me gira ese mes. Ahí ya tengo calculado cuando cierra el mes lo que me entró, lo que salió y lo que me quedó. Sigue John. Si quieres la presentación ahí te la dejo y si no la quito. Solo para darte la ilustración a lo que estaba diciendo. Claro, miren, de hecho, esto es un proceso que para hablar de presupuesto hay que tener tiempo, porque si, por ejemplo, quien sea que quiera un entrenamiento o un taller, estos son procesos que se toman horas y que requieren un despliegue para entender bien el concepto y para poder desarrollarlo o para poder hacerlo. Lo bueno es que ahora mismo nadie tiene excusa de no hacer un presupuesto, porque así como muestra Miguel,
esa es la herramienta, una de las herramientas más sencillas, pero más útiles. Pero así también hay herramientas incluso más automatizadas, como una aplicación en el celular. Hay aplicaciones de presupuesto donde usted puede descargar aplicaciones que incluso hay aplicaciones gratuitas que se utilizan para hacer un presupuesto y lo hace de manera rápida. Incluso nosotros ya hemos visto aplicaciones aquí que ya están disponibles, que bueno, esa tienen un pequeño costo, pero esa te permiten incluso, es una aplicación que te permite incluso conectarse con el banco, revisar conectarse con tus ingresos de manera directa, se conecta con todo, tú puedes entrarle todos los datos, evidentemente va a tener mucha información tuya como información financiera propia, personal, pero le permite tener incluso, le estoy hablando de lo más sencillo hasta lo más complejo. Hay de todo, o sea, nadie tiene ahora mismo una excusa de no tener una buena planificación o o un buen presupuesto para varias cosas. Número uno, para poder eh, revisar esos costos que dice Miguel, por ejemplo, los costos usted tiene que dividirlos. Costos son unas cosas, gastos son otras cosas. Hay cosas que son fijas, hay cosas que son variables, hay cosas que son, digamos, atípicas, o sea, que no ocurren siempre, son inusuales, pero hay cosas que son muy frecuentes, hay cosas que ocurren todos los días. Todo eso, un presupuesto bien diseñado le permite también en la parte de los ingresos. Hay ingresos que son fijos, pero hay otros ingresos que son variables. Hay ingresos que son directos, pero hay otros ingresos que son indirectos. Por ejemplo, ¿qué sería un ingreso indirecto? Hay personas que no reciben cash, no reciben dinero en su cuenta, pero reciben, por ejemplo, una bendición, recibe algo en naturaleza, por decirlo de alguna manera, reciben una ropa o reciben algo que no, si alguien te dio algo que tú no lo compraste o no lo tuviste que comprar, pero te redujo tu gasto, eso es un ingreso indirecto. Tú recibiste en parte no monetaria, pero recibiste un aporte en tus finanzas. Entonces, a nivel empresarial ocurre lo mismo. Por ejemplo, hay empresas que tienen ingresos indirectos que muchas veces son sumamente importantes y a la vez también tienen que evaluar cuáles son esos gastos indirectos. Lo más importante del presupuesto, ¿usted sabe qué es lo más importante del presupuesto? Es una ley, es una ley que existe, una ley que digamos aplica casi a todas las ciencias o aplica a todas las ciencias y es lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que usted no puede medir no lo puede cambiar. Lo que usted no puede medir, no puede hacer ajustes que permitan que las cosas salgan mejor. Entonces, el presupuesto es esa herramienta que viene a medir. Asimismo, hay en un buen presupuesto y ahora mismo creo que Excel tiene planillas de presupuesto que incluso incluyen indicadores, incluyen KPI que permiten que usted establezca algunos controles, algunos indicadores donde usted puede decir, ok, ¿cómo está mi patrimonio? ¿Cómo está mi riesgo de deuda? ¿Cómo está mi solvencia? ¿Cómo está mi índice de liquidez? ¿Cómo está mi ROI? ¿Cómo está mi nivel de endeudamiento? Hay un paquete de indicadores financieros que fácilmente usted lo puede tener en una pantalla como un dashboard, una visualización de datos que le permiten rápidamente ver una foto de cómo están sus finanzas. Y a partir de ahí, usted y yo podemos orar y podemos orar y actuar, ¿verdad? Podemos orar y podemos hacer ajustes para que Dios pues nos permita
enderezar, si hay algo que ajustar, si hay algo que enderezar, pero no hay forma de hacer nada de eso sin establecer primero un presupuesto. Así que yo pienso que para nosotros hablar más acerca del presupuesto, Miguel, si se quiere, debería ser un espacio donde entremos a ese Excel y ahí podemos quizás, porque a veces la gente me pregunta, pastor, pero ayúdame a prepararlo. Entonces yo le digo, ok, entonces ahí tenemos que verlo de manera personal o debemos de verlo en otro espacio, porque aquí es simplemente dándole la idea. En estos 15 minutos no se puede entrar en detalle a cómo construir ese presupuesto, pero creo que ya con esta información, pues estamos. Excelente. Excelente, como le dije, esto es como cuando usted va a agarrar un libro, a ver el índice, si ya usted sabe los temas que están ahí, los que más le interesan, y usted entonces puede trabajarlo. Y eh, tenemos la bendición, yo soy un hombre bendecido. Mire, esto que está haciendo John, a él, para nada más decirle algo, le ha costado tiempo, que es el recurso más valorado. Luego dinero, que obviamente hay que usar el tiempo para conseguirlo, sacrificio de vida, a tal de venir a Dominicana aquí y ya lleva dos especialidades aquí en Miami en el tema de la finanza. Y a nosotros Dios nos ha dado la bendición de conseguirlo. Para el próximo miércoles viene una persona que es gerente general y financiero de una transnacional con su sede aquí. No se lo pierdan, que va a estar con nosotros. Y ya en la próxima conferencia viene también otro mártir. Pero lo que quería decirle es que todas estas personas son mías. Simplemente yo agarré un teléfono, le llamé y le digo, y le dije, quiero que me bendigan a mi familia, quiero que me bendigan a mis amigos, quiero que me bendigan a mis hermanos con estas instrucciones. Y dijeron como los guardias, hicieron el saludo, aquí estamos. Entonces eso es especial. Y ya él le está diciendo que si quieren entonces más ampliación sobre cómo, por ejemplo, lo que son empresarios, lo que son emprendedores, cómo organizar sus empresas, cómo prepararlo mejor, estamos dispuestos entonces a hacerle ya algo más especial y mejor, he dicho. Quiero ya estamos sobre el tiempo, dijimos que era a las 10:10 que se iba a terminar, pero si lo que quieran, por lo menos, hacer alguna, si tienen alguna pregunta que hayan hecho por el chat, y yo se me pasó verle diciendo a alguien que lo fuera anotando, la pueden hacer ahora, por lo menos 2 preguntas puntuales que yo vaya a responder en esta noche para entonces ya dejar el cierre. Por lo menos 2 preguntas que sean bien puntuales sobre lo que estamos hablando. Mayra dice que se unió ahora, pero ya no te va a hacer preguntas, John, porque ya está aquí en la casa, tú lo puedes contestar. Vamos a ver, por el chat, no he abierto el chat, déjame abrirlo, a ver cómo está el chat. Sara la Antigua se unió. Bueno, si alguien sabe de alguien que haya hecho preguntas por ahí, no lo veo, puede decirle. A Giselle dice excelente, hacer presupuesto. Angelita dice muy bien, que yo qué. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, no lo haga por el chat, entonces desactive su micrófono y dígala directamente. 2 oportunidades, rapidito. Mayormente su empresario, David, José, cualquiera que estén ahí. El pastor Francisco William de la Cruz, como empresario, el pastor de la familia, primo, emprendedor, un hombre grandísimo. ¿Tiene alguna pregunta? Alguien, quisiéramos contestar por lo menos 2 preguntas. No me dejen ir a John sin que le responda 2 preguntas por lo menos. Faltó William. Bueno, ¿se entendió todo o no se entendió nada? ¿Nadie tiene pregunta? Ángela, entonces, a David quiere hacer una pregunta. David dijo muy buena la conferencia, no quiere hacer preguntas, todo entendido, David, correcto. David es mi hermano, emprendedor, tiene una empresa en Romanas, ha echado para adelante. El primo también tiene empresa. La mayoría de las personas aquí tienen empresa. Argeni Mercedes, que está ahí, creo que es el presidente de la asociación de panaderos de Bávaro, de varios negocios. Ojalá y quisiera decirnos algo. Creo que eres tú, Argeni, ¿verdad? Argeni. Invitado por mi hermano Marco. Sí, él dice que sí, que es él. No quiere hablar, pero ya dijo que es él. Es un empresario, un emprendedor. La última parte vamos a hablar del emprendedurismo. Bueno, pues entonces ya llegó la hora de concluir. Si alguien tiene alguna pregunta, la dice. Si no, mi hermana Ángela
queda al mando de... Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga mucho al pastor John Alcántara López por su buena ponencia en esta noche. Creo que ha sido de bendición. Vamos a tomar, bueno, al menos yo estuve tomando apuntes. Espero que algunos lo hayan hecho y que podamos poner en práctica, ¿verdad?, lo que en esta noche hemos aprendido. Real, efectivamente, quien se maneja bajo presupuesto le va mejor que el que gasta a lo loco, así, porque de pronto ya, ay, ya no tengo y me falta esto, ay, se terminó y ahora. Pero si usted hace un presupuesto y va controladamente, usted entonces le va mejor. Como dijo mi hermano Miguel, le bendigo a él también por su ponencia, explicación. Y bueno, nosotros hemos decidido avanzar en lo que es aprender y conocer para mejorar en nuestra vida. Vamos a siempre los miércoles estar por acá. Y ya como dijo Miguel, el próximo miércoles tenemos una persona muy bien preparada también, una persona nuestra que amamos y sé que trae bueno también. Así como esta noche, el próximo miércoles estará buenísimo. Así que Dios le bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por su tiempo. Esto no es desperdicio, esto es nutrición para nosotros, para nuestra vida. Así que aprovechemos al máximo. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes. Ahí está mi hermano Noel Espinal. No lo había visto, Noel. Dios te bendiga mucho. Noel, abre el micrófono y saluda a mi familia de nosotros. Noel, les queremos escuchar, Noel. Dios me lo bendiga, el placer es mío. Amén. El placer es mío. Amén. Para mí es un placer estar aquí. He aprendido mucho. Siempre, desde que escuché el mensaje, dije, no, pero eso está interesante. Y yo voy a tomar esto. Y mis señores, verdaderamente yo también me he gozado, he aprendido mucho. Aquí tengo varios apuntes. Aquí está con nosotros nada más y nada menos que nuestra hermana Isabel Valdés. Isabelita. Yo vi también ahorita Isabel Valdés. Dios te bendiga, linda. Tú no sabes que la gente quiere escucharte. Yo no te había visto. Prende ese micrófono y di algo. Saludar en lo que ella prende su micrófono a Julián Pérez, que lo vi por ahí. Ahora parece que se me fue. Julián es un maestro de la palabra, un hombre extraordinario. Bendición. Qué honor para mí estar rodeada de gente de eminencia que me va a ayudar, de verdad que sí. Hoy fue mi primera visita y ya estoy ahí tomando notas porque en verdad el que no hace un presupuesto está frito. Frito. Dios me los bendiga a todos, un honor para mí. Amén. Un abrazo, bonita. A nosotros también, mi hermana. La vida de millones de gente. Gloria a Dios. Pero de extraordinaria bendición, muy humilde, muy sencilla y muy dispuesta siempre. Dios te bendiga siempre y te recompense. Bueno, ya llegamos por la hora para que la gente no se nos queje y el próximo miércoles entonces quieran estar con nosotros. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Esta transmisión que va a quedar grabada en el canal Nutrición Espiritual está siendo retransmitida para que puedan volver a escucharla y puedan seguir retroalimentándose. Fuerte abrazo y nos veremos, Dios mediante, el próximo miércoles. Dios me lo bendiga y hacia adelante con Cristo.